bienvenidos nuevamente a Ministerio Palmoni. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie El Rey del Norte y el Rey del Sur, y los versículos que vamos a analizar son del 25 al 28 de Daniel 11. Este vendrá a ser nuestro quinto estudio de esta serie, así que antes de comenzar con este tema, les invito a que me acompañen a orar. Padre Santo, te agradecemos mucho nuevamente la oportunidad de poder abrir tu palabra. Pedimos, Padre, tu bendición sobre este estudio y sobre las personas que lo han de ver, que todos podamos salir beneficiados, Señor, y que, como dice tu palabra, podamos ser santificados por estas verdades, Señor. Quédate con nosotros, ayúdanos a percibir el tiempo, Señor, en los que estamos viviendo, y guárdanos y líbranos de todo mal. Te damos gracias por todo esto, en el bendito y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Antes de pasar a ver el tema, recuerden que últimamente he estado dando como un breve resumen de lo que vimos en los versos anteriores, porque esto precisamente nos va a ayudar a poder seguir el hilo de esta historia. Si ustedes recuerdan, en el verso 20, que fue cuando comenzamos nuestro estudio anterior, vimos cómo habla sobre el ascenso de Augusto César y cómo este pues iba a ser el emperador que iba a pasar el cobrador de tributo sobre la gloria del reino, que eso ocurrió precisamente con Cristo cuando fue empadronado el pueblo. Después, el verso 21, vimos cómo iba a haber un cambio de emperador. Ya no se iba a hablar de Augusto, ahora se estaba introduciendo al cuarto y al último rey que siempre se están mencionando en estas historias, que es Tiberio César. Este Tiberio, como vimos, la escritura lo llama un hombre vil, y es de hecho el único emperador al que se le da ese calificativo. Entonces, creo que esto lo hace Dios precisamente para que conozcamos el tipo de carácter que iba a tener Tiberio, porque precisamente fue en sus días cuando nuestro Señor Jesucristo murió. Y eso pues fue lo que vimos en el verso 22, cómo es que él iba a tener éxito siempre y que cualquier fuerza enemiga que se parara delante de él pues iba a terminar siendo barrida, junto con el príncipe del pacto, que eso pues nos relata el año 31, que es la muerte de Cristo. Ahora, en el versículo 23, lo que nosotros vimos en este pasaje fue precisamente la forma en la que Roma actuaba con las naciones, específicamente con Israel, porque recuerden que todo esto que se está hablando en estos pasajes pues está relatando lo que le ha de pasar al pueblo de Dios en los postreros días. De manera que lo que está presentándonos ese pasaje es la alianza que hizo Roma con Israel y cómo esta alianza terminó no solamente en convertir a Israel en provincia de Roma, sino que años más tarde, en el año 70, pues iba a ser consumida en su poder, iba a ser destruida Jerusalén. Finalmente, en el verso 24, nuevamente se nos hace ver que la forma en la que Roma actúa siempre es hacer alianza y después conquista. Por eso es que iba a salir vencedor con poca gente, porque esa es su forma de actuar siempre. Por lo menos en toda esa historia que nosotros hemos visto en Daniel 11, vimos en detalle cómo Roma hacía alianzas y posteriormente atacaba. Esa era su forma de hacer. Por eso es que menciona que haría lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres. Y como último detalle, ya para entrar a nuestro tema, lo que nosotros vimos al final del verso 24 era el periodo de tiempo que iba a estar gobernando Roma de manera en la que él iba a estar ganando victoria tras victoria. Es decir, esto iba a ser por un tiempo, es decir, un año profético, que son 360 años, que estos se empezaron a contar a partir de la tercera conquista que siempre hacen los reyes del norte. Recuerden que Roma primero conquistó o venció al rey Seleucida, a Antíoco XIII asiático. Posteriormente lucha contra Aristóbulo II, que eso fue en el año 63, y la tercera conquista pues fue la de Egipto en el año 31 a.C. en la batalla conocida como la batalla de Accio. A partir de esa tercera conquista del año 31 le tenemos que aumentar esos 360 años, y esto nos llevaron al año 330, que fue precisamente el año en el que Constantino divide el reino en Roma Occidental y Roma Oriental, porque él pasó o trasladó, mejor dicho, la capital de Roma a Constantinopla. Esto lo que provocó pues fue precisamente debilitar el reino. Por eso es que ya las conquistas que iba a estar realizando Roma no iban a ser las mismas. Ahora vamos a entrar a los pasajes del 25 al 28, pero antes de pasar a estos temas,
Les quería mencionar desde un inicio que este estudio puede ser que salga algo corto por el hecho de que no está siguiendo un orden cronológico a estos eventos que se están mencionando en los versos 25 al 28, sino que Dios está repitiendo parte de la historia que no fue mencionada antes. A esto nosotros le llamamos como una repetición y ampliación. Dios ya nos había dado luz sobre cierto tema, Él sigue continuando hablando de otros temas, y cuando pasamos al siguiente verso, Él vuelve a retomar cosas que ya se habían mencionado antes, solamente que amplía la información de esto. Así que esto es lo que vamos a ver del verso 25 al 28, una repetición de lo que ya vimos en los estudios pasados, pero con un poco más de información. Así que pasemos al verso 25 y 26. Estos versículos nos dicen lo siguiente: la razón por la cual los uní fue porque hay muchos datos aquí que ya hemos visto antes. Dice, y despertará sus fuerzas y su corazón contra el rey del sur, con grande ejército. Y el rey del sur se moverá a la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. Aún los que comen de su pan le destruirán, y su ejército será destruido, y caerán muchos muertos. Estos pasajes, no sé si ustedes los recuerdan, pero ya habíamos visto un poco de esta historia. Esta historia a la que está haciendo referencia el verso 25 y el verso 26 no es otra más que la historia de la guerra que hubo entre Marco Antonio y Octavio, o mejor conocido como Augusto César. En el verso 17 de nuestros estudios anteriores, vimos el pasaje que menciona lo siguiente: afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino. Es decir, Roma iba a venir con el poder de todo su reino contra Egipto, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque el rey del sur iba a hacer convenios con él. Esto pues fue la alianza que había hecho Pompeyo con Ptolomeo XII Auletes. Ahora, lo que este texto está mencionando es lo que ocurre más adelante, cuando Augusto César y Marco Antonio van a luchar. Entonces, lo que se está mencionando aquí precisamente es la guerra que hubo entre Augusto César y Marco Antonio. Dice, despertará sus fuerzas y su corazón contra el rey del sur, con grande ejército. Este es Augusto César, que se va a levantar con grande ejército en contra de Marco Antonio. Pero Marco Antonio se moverá a la guerra con grande y muy fuerte ejército. Es decir, que a pesar de que Augusto César llevaba un gran ejército, el ejército que más sobresalía pues era el de Marco Antonio. Pero a pesar de esto, él no iba a prevalecer. Esto es parecido a la historia de Antíoco III Magno contra Ptolomeo IV Filopator. A pesar de que Antíoco en la batalla de Rafia llevaba un ejército muy grande y Ptolomeo llevaba pues poco ejército, Ptolomeo salió vencedor. Y en este caso fue al revés. A pesar de que Marco Antonio, que simboliza al rey del sur, llevaba un ejército más grande que el de Augusto, terminó ganando Augusto César. Ahora, haciendo un poco de historia sobre esta batalla, nosotros sabemos que es conocida como la batalla de Accio. El libro de Urias Smith nos describe un poco acerca de esta batalla. Aquí en este mapa ustedes pueden ver la posición que tomaron los ejércitos. Los de color rojo representan a los ejércitos de Octavio y los de color morado a los de Marco Antonio. Ahora, la batalla se riñó el 2 de septiembre del año 31 a.C. en la boca del Golfo de Ambracia, cerca de la ciudad de Accio. Lo que estaba en juego entre estos rudos guerreros, Antonio y Augusto, era el dominio del mundo. La contienda, que se mantuvo dudosa largo rato, quedó finalmente decidida por la conducta de Cleopatra. Asustada por el fragor de la batalla, se dio a la fuga cuando no había peligro y arrastró tras sí la escuadra egipcia, que contaba con 70 barcos. Antonio, al ver este movimiento y olvidándose de todo lo que no fuera su ciega pasión por ella, la siguió precipitadamente y entregó a Augusto una victoria que podría haber ganado él mismo si sus fuerzas egipcias le hubiesen sido leales o él mismo hubiese sido leal a su propia virilidad. De acuerdo a la historia, Marco Antonio llevaba de tropas terrestres 125,000, mientras que Augusto César solamente 80,000. Evidentemente era más gente la que llevaba Marco Antonio, hablando en cuestión de tropas terrestres, pero en tropas marítimas, Marco Antonio llevaba 500 barcos, más 60 barcos egipcios y 2 galeras, mientras que en el caso de Augusto César él solamente llevaba 250 barcos. Claramente, hermanos, podemos ver que, como dice Urias Smith, si Marco Antonio se hubiera mantenido en su posición y no hubiera abandonado
a sus ejércitos, estos no lo habrían traicionado, porque recuerden lo que dice el texto, mas no prevalecerá. Es decir, Marco Antonio no iba a prevalecer en esta batalla, porque le harán traición. ¿Quién fue la primera que traicionó a Marco Antonio? Evidentemente fue Cleopatra, al huir de la guerra. Y él terminó traicionando a sus propios ejércitos tras ir detrás de Cleopatra, y sus ejércitos terminaron, por ende, traicionando a Marco Antonio, porque de acuerdo a la historia, estos ejércitos pues se pasaron al bando de Augusto César. Por eso este pasaje nos dice que Augusto despertaría sus fuerzas y su corazón contra el rey del sur, con grande ejército. Y esto pues recuerden lo que habíamos mencionado antes. Había existido un triunvirato entre Augusto, Marco Antonio y Lépido. Lépido se hizo a un lado y nada más quedaron estos dos. Por eso es que estaban luchando por obtener el dominio del mundo. Y lo que nosotros vemos es que ese odio, ese roce que había entre ellos muy posiblemente comenzó desde el momento en que Marco Antonio repudió a la hermana de Augusto César, porque recuerden que él estaba casado con su hermana. Entonces, cuando Marco Antonio comenzó a ir a Egipto y conoció a Cleopatra, pues éste se enamoró de ella y por eso terminó repudiando a la hermana de Augusto César, a Octavia. Y pienso que tal vez desde ese momento empezó a existir ese pequeño roce entre ellos que se acrecentó por esta batalla que se estaba dando. Por eso es que aquí nosotros pasamos al verso 27. Dice, y el corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa tratarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún ha de venir al tiempo señalado. Lo que este pasaje nos dice es que está tratando de una manera especial la relación que tenían Marco Antonio y Augusto César. Ya habíamos mencionado un poco acerca del triunvirato que hubo entre ellos dos junto con Lépido, y también ya habíamos mencionado cómo Marco Antonio estaba casado con la hermana de Augusto, pero como bien dice aquí, el corazón de estos dos reyes será para hacer mal, el uno hacia el otro. ¿Por qué? Porque en una misma mesa tratarán mentiras. Esto pienso que es algo simbólico. Digo, no dudo que ellos en su momento pudieran haber estado sentados en una misma mesa y comiendo uno delante del otro tal vez. Pero a lo que se refiere el pasaje es que estos dos iban a pensar para mal el uno del otro. Lo que estaban procurando realmente dentro de sus corazones era buscar la manera de deshacerse del otro. Eso es lo que estaban buscando. Querían hacerse con todo el imperio romano y pues si estaba Egipto de parte de Roma, pues eso iba a ser mucho más grande. Por eso es que los dos iban a tratarse en una mesa, pero iba a ser con hipocresía, porque en sus pensamientos simplemente estaba el derrotar al otro. Por eso es que dice aquí, mas no servirá de nada, porque iban a terminar en una batalla y esa batalla pues iba a ser ganada por Augusto César. Ahora, cuando menciona la parte en el verso 27, la última parte, donde dice porque el plazo aún ha de venir al tiempo señalado, que es esta de aquí, eso nuevamente está haciendo una alusión precisamente al tiempo señalado que se mencionó en el estudio anterior. Es decir, los 360 años o ese tiempo, porque en inglés el tiempo señalado es the point in time, que esa palabra o esa oración, mejor dicho, es la que está siendo mencionada también en nuestro estudio anterior, cuando vimos que aún para esto hay plazo o aún para esto hay tiempo. Es decir, que Roma iba a formar sus designios por un tiempo y de la misma manera ese plazo aún todavía no llegaba porque apenas iba a comenzar su plazo en esa batalla. Así que lo único que tenían que hacer era esperar a que se diera, comenzar esa batalla, que Augusto la ganara y posteriormente iba a comenzar a correr ese periodo de tiempo donde Roma iba a poder vencer a sus adversarios hasta que se llegara el año 330, que es cuando el imperio iba a comenzar a ser vencido por sus adversarios. Por eso es que más adelante vemos cómo Roma occidental pues se divide en 10 pequeñas tribus, ¿no? Mejor conocidas como las tribus bárbaras, que en Daniel 7 son mencionadas como los 10 cuernos que tiene la cuarta bestia sobre su cabeza. Y finalmente, hermanos, con esto vamos a terminar nuestro estudio, que es el verso 28. Por eso les mencionaba que realmente este estudio es bastante cortito porque está retomando los temas que ya vimos en los estudios anteriores. Este verso 28 nos dice lo siguiente: y se volverá a su tierra con grande riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Actuará pues contra éste y se volverá a su tierra. Lo primero que quiero que noten es que aquí hay dos entradas del rey del norte a su tierra. La primera es esta, cuando dice que volverá a su tierra con grandes riquezas.
Y después dice que su corazón va a ser contra el pacto santo. Actuará pues contra éste y también se volverá a su tierra. Estas expresiones son usadas en Daniel 11 cuando uno de los reyes fue a la guerra y después volvió de ella. Por eso les digo es que aquí nos está hablando nuevamente de dos conquistas, que son precisamente las que nosotros estuvimos viendo en el versículo 16, cuando dice, el que vendrá contra él hará su voluntad y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Recuerden que este pasaje 16, cuando lo vimos, hacía referencia a que Roma iba a vencer al rey de los Seleucidas, a Antíoco XIII asiático, pero también iba a mostrar cuando iba a convertir a Jerusalén en una provincia romana en el año 63, cuando habla acerca de la tierra gloriosa. Ahora, este pasaje, el verso 28 que estamos analizando, también nos está hablando de dos conquistas, pero no está hablando en su primera conquista acerca de Antíoco, sino más bien de su conquista que está relacionada a Egipto. Y para comprobar que cuando se menciona que volverá a su tierra es porque viene de una guerra, vamos a leer por ejemplo Daniel 11:9. Dice, así entrará en su reino el rey del sur y volverá a su tierra. Esto pues es en torno precisamente a cuando Ptolomeo tercero Evergete, si no mal recuerdo ese nombre, pues es cuando invade a Babilonia y regresa a su tierra. También podemos citar el versículo 28 cuando dice, y se volverá a su tierra con grande riqueza. Esa es una primera conquista. Y cuando la haga, después su corazón será contra el pacto santo. Actuará pues contra éste y se volverá a su tierra nuevamente. A esto es a lo que se refiere estas partes. Es decir, nos va a hablar de la conquista de Egipto, pero nos va a hablar de otra conquista que es contra el pacto santo, que nosotros necesitamos saber qué significa eso. Y cuando el texto menciona que vendrá con grandes riquezas, de acuerdo a la historia, cuando Augusto venció a Marco Antonio en la batalla de Accio en el año 31, pues Egipto se volvió en una provincia romana, y eso es algo que ya hemos estado diciendo mucho en estos estudios. Ahora, de acuerdo a los historiadores, estos nos cuentan que de esa incursión Augusto se trajo muchas riquezas de Egipto. Recuerden lo que vimos en el versículo 24. Roma siempre reparte las riquezas entre sus soldados. Entonces hubo riquezas que se trajo de Egipto. Y cuando Augusto César regresó a Roma, es decir, cuando volvió a su tierra, entró a la ciudad con un desfile mostrando todas las riquezas que se obtuvieron en esa conquista. Y la historia nos menciona que hubo 3 días de celebraciones con desfiles. Por eso es que menciona que volverá a su tierra con grandes riquezas. Pero una vez que él vuelva a su tierra, ahora su corazón será contra el pacto santo. El pasaje nos menciona que su corazón será contra el pacto santo, ¿cierto? Ahora, en Daniel 11, la palabra corazón aparece en todo el capítulo 4 veces, y en una de ellas se menciona en Daniel 11:12 que es donde nosotros vamos a hacer como esta unión. Aquí dice que la multitud se ensoberbecerá, se elevará su corazón y derribará muchos millares, mas no prevalecerá. Si ustedes recuerdan, este pasaje lo vimos en nuestro segundo estudio de Daniel 11, y fue la vez en que Ptolomeo IV Filopator mató a muchos millares, y esos millares resultaron ser cerca de 40,000 judíos. Ya vimos un poco de por qué razón sucedió esto, así que no lo voy a mencionar, pero lo que sí puedo mencionar es que precisamente esta obra que hizo Ptolomeo pues la estuvo repitiendo no en formas de asesinatos, pero sí en la forma en la que empezó a oprimir al pueblo de Dios. Es decir, que cuando la palabra corazón es mencionada en el contexto de Daniel 11, se refiere a que iba a atacar al pueblo de Dios. Esto nos debe hacer ver que este pacto santo tiene que estar relacionado al pueblo de Dios. Pero vamos a leer otros pasajes para confirmarlo. Primera de Reyes capítulo 9, verso 3 nos dice lo siguiente: y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Esta casa pues se refiere al santuario que le edificó Salomón a Dios, y esa casa pues iba a estar en Jerusalén. Ezequiel capítulo 37, verso 26, note lo que dice respecto a eso mismo. Dice, y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. El pacto de paz o el pacto perpetuo estaba en Jerusalén. Ese era el pacto. Y como Dios es santo, ese era un pacto santo que tenía con su pueblo.
específicamente con Jerusalén. Ahora Isaías 59:21 nuevamente nos va a hablar de esto. Dice aquí: y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Nuevamente se habla de ese pacto que Dios hace con su pueblo. Isaías 52:1 también nos va a hablar, pero ahora ya específicamente de Sión. Dice: despierta, despierta, vístete tu fortaleza, oh Sión, vístete tu ropa de hermosura, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Aquí podemos ver cómo Jerusalén es Sión y Jerusalén es una ciudad santa, y Dios tenía su santuario ahí en Jerusalén, y precisamente fue en Jerusalén donde Dios hizo ese pacto, el pacto santo con su pueblo. Y culminamos con el siguiente pasaje, Lucas capítulo 19 versos 43 al 44. Dice: porque vendrán días sobre ti que tus enemigos, es decir, los romanos, esta pues es una profecía que Cristo había visto que le iba a suceder al pueblo, te cercarán con vallado y te pondrán cerco, y de todas partes te pondrán en estrecho, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Esto es precisamente lo que se menciona en este pasaje. Y su corazón será contra el pacto santo, actuará pues contra éste, y se volverá a su tierra. Este pasaje no nos está hablando del año 63, que fue la conquista de Pompeyo contra Jerusalén, porque recuerden que esta es la conquista de Egipto en la batalla de Accio, y esto es lo que viene después. Es decir, que esta parte no se refiere al año 63 antes de Cristo, sino que esto es el año 70 después de Cristo. Es precisamente cuando vino Tito y destruyó a Jerusalén. Por eso es que dice: su corazón, el corazón de Roma, será contra el pacto santo, que es Jerusalén. Actuará pues contra éste y se volverá a su tierra. La misma obra que hizo en Egipto es la misma obra que hizo en Jerusalén en el año 70. Por eso es que Cristo les dice esto a su pueblo. Ahora, para terminar con nuestro estudio, terminaré leyendo algo que dicen los comentadores respecto a esta destrucción. Esto se encuentra en Galat 2003. Dice: la vida degeneró a un grado increíble durante la guerra civil, llegándose a dejar insepultos a los difuntos. Los sediciosos luchaban sobre montones de cadáveres, y los muertos que pisoteaban avivaban su furor. Saqueaban y asesinaban para obtener comida y riquezas. Los lamentos de los afligidos eran incesantes. Tito exhortó a los judíos a rendir la ciudad a fin de salvar la vida. Además, encargó a Josefo que les hablara en su lengua materna, pensando que los judíos atenderían mejor a un hombre de su misma nación. Estos, empero, reprocharon a Josefo su actitud. A continuación, Tito cercó la ciudad con estacas puntiagudas. Eliminada la posibilidad de escapar o desplazarse, el hambre devoraba familias y hogares. La lucha continua siguió engrosando el recuento de víctimas. Sin saber que cumplía la profecía bíblica, Tito tomó Jerusalén. Más tarde, al contemplar las sólidas murallas y las torres fortificadas, exclamó: Dios ha sido el que expulsó a los judíos de estas defensas. Perecieron más de 1 millón de judíos en ese momento. Así, hermanos, fue como terminó Jerusalén. Noten que Tito, sin saberlo, estaba cumpliendo la profecía bíblica, y él mismo estaba exclamando que Dios había sido el que expulsó a los judíos de esas defensas. Y todo esto pasó porque en el año 31 el pueblo gritó a César diciendo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y así fue, mis hermanos. Por eso Cristo le dijo a su pueblo que los enemigos iban a cercarla y a destruirla. Así concluimos con este estudio, mis hermanos, sobre Daniel, capítulo 11, los versos 25 al 28. Si alguien tiene alguna pregunta o tiene alguna duda, pues la puede hacer dentro de los comentarios y con mucho gusto responderemos con ayuda de Dios. Que el Señor les bendiga abundantemente. Amén.